Entonces este capítulo número 6, llamado Dhyana Yoga, el yoga de la meditación, como explica aquí Srila Prabhupada, que es el gran comentarista del Bhagavad Gita y de toda esta filosofía, de esta sabiduría védica, en este capítulo el Señor Krishna explica el proceso del sistema óctuple de yoga como un medio para controlar la mente y los sentidos. Sin embargo, esto es muy difícil de ejecutar para las personas en general, especialmente en esta era de hierro, la era de Kali Yuga. Aunque el sistema óctuple de yoga, llamado Ashtanga, Ashta quiere decir 8, y Anga es sistema o pasos, se recomienda en este capítulo, el Señor Krishna enfatiza que el proceso de Karma Yoga, o sea, actuar en conciencia de Krishna, es mejor. Todos actúan en este mundo para mantener su familia y sus enseres, pero nadie trabaja sin ningún interés propio, sin ninguna complacencia personal, ya sea concentrada en uno o extendida a otras personas. La clave de la perfección es actuar con conciencia divina, conciencia de Krishna, dice acá, Krishna representa la divinidad, y no con miras a disfrutar de los frutos del trabajo egoístamente. Actuar con conciencia de Krishna es el deber de toda entidad viviente. Si todos debemos actuar con conciencia de la divinidad, porque eso va a permitir que obtengamos el máximo beneficio de todas las actividades, ya que todas las almas son constitucionalmente partes o porciones integrales del Supremo. Todos tenemos esa característica, ese vínculo con la divinidad, ¿sí? Eso es lo que nos hace ser. Por eso, conocer acerca de la divinidad implica también conocernos a nosotros mismos, porque somos partes integrales de la divinidad. El primer verso de este capítulo, Krishna va a estar hablándole a Arjuna. Este es un capítulo, como se ha mencionado en el texto anterior, en donde esencialmente vamos a abordarlo desde la perspectiva del yogi, ¿sí? Es un capítulo muy bueno para todas las personas que quieren conocer el yoga, conocer el funcionamiento de la mente, conocer cuál es el propósito del yoga, cuál es su significancia y cómo poder aplicarlo, ¿sí? Es muy importante este capítulo para esto, es el capítulo donde más se habla de la mente, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, y de cómo controlar la mente. Por eso es un capítulo tan importante. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Si lo quiere apagar por el ruido, súper. Krishna dijo, aquel que no se apega a los frutos de su trabajo y que trabaja de acuerdo con su obligación, está en la orden de vida del renunciante y es el verdadero místico. No aquel que no enciende fuego alguno ni ejecuta ningún trabajo. ¿Qué quiere decir Krishna acá, no? Krishna esencialmente lo que está hablándonos es en esencia ¿a qué se refiere Krishna con que no enciende ningún fuego? ¿Por qué? Porque dentro de la práctica del yoga existe precisamente esta particularidad del fuego, de las ceremonias de fuego, de los rituales, ¿sí? Los rituales de purificación, de sanación a través del fuego. Ya cuando Krishna menciona el fuego en este verso se está refiriendo a una persona que no realiza ningún tipo, digamos, de ritual, ningún tipo de ceremonia, ¿sí? Por ejemplo, los sabios, ¿sí? Justamente explican que desde el mismo comienzo de este capítulo, Krishna empieza a poner énfasis en ejecutar la práctica del karma yoga, ¿sí? Acciones que conecten con la divinidad. Yoga, recuerden, yoga significa vínculo, yoga quiere decir conexión.
Entonces, karma yoga se refiere a las karma, acciones, que me conecten con el ser y con el ser supremo. Esta actividad, por supuesto que conduce al conocimiento, la meditación, y naturalmente nos lleva hacia el bhakti, hacia la devoción. Entonces, este capítulo 6 principalmente discute la meditación con mayor detalle, tanto en sus aspectos físicos, como disponerse para practicar meditación, como así también en sus aspectos psíquicos, sus aspectos más sutiles, sus aspectos mentales. El karma yoga, en esencia, en este capítulo se refiere a todas las actividades ejecutadas con el cuerpo. De modo que, para entender, porque a veces vieron, se pregunta cuál es la diferencia entre karma y cuál es la diferencia entre ashtanga yoga, o mejor dicho, entre hatha yoga, el yoga clásico, físico, y ashtanga, que sería el sistema óctuple de yoga, que en Occidente también lo conocemos como una disciplina física, pero el ashtanga comprende no solamente la acción física, sino que son 8 pasos, ¿sí?, del yoga. Ashta significa 8. Anga quiere decir pasos, ¿sí? Son diferentes prácticas, donde hay ejercicio de respiración, hay meditación, hay asanas, también posturas, hay desapego, etc. Entonces lo interesante, digamos, de este significado, de este capítulo que estamos viendo ahora, es que por un lado está el yoga físico, que es el hatha, y por otro lado el yoga psíquico, que es ashtanga. Entonces, en este capítulo se mencionan estos dos sistemas como esenciales para poder desarrollar bhakti, devoción, porque la devoción es la perfección de la práctica del yoga. Entonces, esencialmente Krishna va a empezar a hablar acerca del yoga físico, lo va a ir llevando al yoga psíquico para de esta manera ir no solamente lo que es el cuerpo y la mente, sino también el ser, el yoga espiritual, el yoga del corazón, que en este caso es el Bhakti Yoga. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Cualquier duda, como yo les dije, pueden preguntar y demás. Entonces, ella empieza hablando acerca de la renunciación, ¿no? La renunciación como una parte, digamos, sustancial acerca del desapego. En el verso 2 de este capítulo 6, Krishna dice: lo que se denomina yoga, renunciación, es lo mismo, perdón, lo que se denomina renunciación es lo mismo que el yoga, o sea, el yoga significa vincularse con el Supremo, pues nadie puede convertirse en un yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Ser un yogi implica renunciar al deseo de vivir con una mentalidad egoísta, con una mentalidad explotadora, digamos. No una mentalidad que dedique, sino más bien una mentalidad que explote. Krishna dice, el significado de este verso, no ser o convertirse a la mentalidad de un yogi significa actuar de tal manera que la meta no sea solo disfrutar de los sentidos, ni tampoco la obtención de ganancias en el plano del egoísmo. La característica principal de un yogi es que cultiva un apego por el conocimiento superior y el actuar por el bien de los demás. Esa es la característica principal de un yogi. O sea, todos podemos ser yogi. No es que para ser yogi tenemos que tener o realizar posturas acrobáticas, ¿sí? O tenemos que hacer grandes piruetas. Ser yogi implica, esencialmente, es un espíritu, es un sentimiento. Todos tenemos el potencial de ser yogis, porque todos podemos actuar con un conocimiento superior, un conocimiento que nos vincule con el Supremo, y en paralelo también actuar para el bien de los demás. Ella dice en el Bhagavad, acá en el verso número 3, antes quería continuar un poquito con, digamos, una descripción un poquito más detallada al respecto, ¿no? Porque en realidad
Lo que Krishna detalla, vamos al verso 2, ¿no? como la actividad más importante para el yogi, ¿no? Es como un sentimiento altruista. Digamos que el yogi es una persona que también, o son aquellas personas que intentan ayudar, que intentan bendecir al prójimo, ¿cómo? Bendiciéndose, ¿no? Ayudándose, practicando la meditación, practicando la ofrenda, practicando la entrega. Este es el propósito esencial de lo que Krishna menciona aquí en ese verso 2. Krishna ahora en el verso 3 dice, para aquel que es un neófito, para aquel que no conoce el sistema óctuple de yoga, se dice que el trabajo es el medio, y se dice que para aquel que ya ha alcanzado el yoga, el medio es la detención de todas las actividades materiales. Entonces, para aquel que no conoce todo este sistema yógico, se explica que el actuar, el trabajar es como el medio que nos va a llevar a la autorrealización. Pero para aquel que ya alcanzó el yoga, que comprende este sistema de Ashtanga Yoga, el medio en esencia es la detención de las actividades que nos distraen. A eso se refiere con actividades materiales. Después lo vamos a ver más adelante, los 5 estados mentales. Porque hay actividades que son necesarias ejecutarlas porque contribuyen a nuestra manutención. Pero hay actividades que nos distraen, hay actividades que nos pueden desviar del propósito de nuestra existencia, ¿no? Desviar de nuestra capacidad de realización interna. Actividades que tienen que ver de vuelta con el disfrute egoísta, con tomar ventaja de algo. Entonces, Baladev Vidabhuyan, un gran comentarista que vemos aquí, del Bhagavad Gita, él dice, cuando el yogi ha ascendido al logro del yoga, en particular el dhyana yoga, cuando, en otras palabras, se ha fijado en la meditación, porque el dhyana yoga significa el yoga de la meditación, en ese momento sama, que es el cese de todas las actividades que perturban la mente, se convierte en la causa de su mayor avance. Entonces, el problema y lo que trata el yoga y la práctica del yoga, tanto en el aspecto físico como en el aspecto interno espiritual, de controlar y de purificar es la mente, porque el sufrimiento surge producto de la ignorancia que se manifiesta a través de la mente. ¿Se entiende? En la medida que nosotros cultivemos deseos egoístas y deseos solamente asociados al cuerpo, entonces vamos a estar sujetos a la ignorancia. Esto va a hacer que suframos, que tengamos muchas perturbaciones mentales, muchas ansiedades. Entonces, el propósito de las prácticas de yoga y del cultivo de este conocimiento, esencialmente es volver a la mente equilibrada. Y de esto habla este capítulo, cómo poder equilibrar la mente a la luz de este conocimiento del yoga. Ahora creo que tenemos una pregunta. Víctor pregunta, en mi lugar, ¿cómo lograr calmar la mente antes de ayudar a los demás? Bueno, precisamente es justamente lo que Krishna acá también le está enseñando a Arjuna y nos está enseñando, por supuesto, a todos nosotros. La mente, y esto lo hemos estado viendo en el capítulo anterior y en el capítulo 4 también, se controla a través de la regulación de los sentidos, de poder ofrecer los sentidos al servicio, ¿sí? Y purificar los sentidos. Digamos, la mente no se va a controlar si los sentidos no se purifican. Los sentidos significan los miembros del cuerpo. Si los miembros del cuerpo no realizan actividades que tengan como propósito el purificar, como lo es la meditación, el yoga, la alimentación saludable, hábitos sanos, ¿no? Y recitación de mantras, etc., entonces la mente no va a estar
controlada, pero precisamente de esto es lo que Krishna nos va a estar hablando ahora, ¿no? Y acá viene un punto interesante en este comentario que también responde, en parte, responde, ¿no?, la pregunta de Víctor, ¿no? ¿Cómo hacer para uno controlar la mente, para de esa manera poder ayudar? Es muy importante esto que menciona él, porque si uno no está autocontrolado, la ayuda que uno pueda trasladar hacia el otro puede también tener motivaciones egoístas, y eso puede terminar siendo motivo de conflicto. Entonces, en esencia, controlar la mente también significa purificar las intenciones, tener en cuenta cuáles son mis intenciones, observar mis intenciones, porque las mismas se van a manifestar posteriormente como pensamientos, deseos y acciones. Entonces, de las 8 etapas de la Ashtanga Yoga, recordemos esto, ¿no? Ashta significa 8, Yanga quiere decir pasos. Las 2 primeras son Yama y Niyama. Yama son las reglas y regulaciones, no mentir, no robar, no codiciar más de lo necesario, no violencia, purificar la existencia propia, practicar la sencillez. Niyama tiene que ver también con la alimentación saludable, con lo que implica realizar austeridades, ¿no? Actividades que purifiquen. Yama Niyama, ¿no? Regular los sentidos, purificar los hábitos y actuar más bien desde una plataforma lo más sana posible. Después de Yama Niyama, que son los primeros 2 pasos de la Ashtanga, viene Asana. Que Asana son las posturas que uno realiza, ¿no? Las diferentes posturas, en este caso como de sentado, ¿no? Las posturas del semiloto y demás. Mientras uno adquiere diferentes experiencias a través de las asanas, uno comienza ahí con el pranayama, que son los ejercicios de respiración. Para empezar a trabajar en profundidad el pranayama, primero uno tiene que ir controlando y trabajando las asanas, las posturas yógicas. La respiración está íntimamente relacionada con la mente, por lo tanto pranayama, ¿no? Los ejercicios, las técnicas de respiración, ayudan a controlar la mente. Ahí está Víctor también, ¿no? La otra parte. Los ejercicios de respiración son muy importantes, pero para que los mismos puedan ser sostenidos, es muy importante que haya regulación de los sentidos, por eso llaman y llama, que uno empieza a adquirir hábitos que purifiquen, que sanen. Posteriormente que haya posturas yógicas para que el cuerpo esté cómodo y vaya descomprimiendo las tensiones, y ahí después viene una mayor fluidez en el acto de la meditación, de la respiración, ¿sí? Del pranayama. Prana significa energía vital, y yama es purificación, o sea, es la energía que purifica el cuerpo a través de los ejercicios de respiración, el prana, energía vital. Cuando su mente está controlada, el yogi aspirante avanza a la práctica de pratyahara. Pratyahara, que sería el 5.º paso de los 8, ¿no? Yama y Niyama son 2, asana 3, pranayama 4, pratyahara, que se llama retraimiento de los sentidos de sus objetos. ¿Qué significa esto en lo práctico? Llevar la atención hacia el interior. No significa no vincularse con los objetos, sino que la atención, mi atención, esté lo más conectada con mi ser. Eso significa pratyahara. Llevar la visión a lo interno y desde lo interno proyectarla hacia lo externo. ¿Se entiende? Es bien interesante porque no es solamente distanciarse de los objetos, y sino también, pratyahara significa utilizar los objetos en beneficio y en desarrollo del espíritu, en desarrollo de la conciencia. Ese es otro significado de pratyahara. Luego de pratyahara, una vez que esto se establece como una práctica, viene dharana. Dharana significa concentración. Ya hay una mayor absorción, ya hay una mayor
ecuanimidad, ya hay un mayor equilibrio en con lo que pienso, lo que deseo y lo que hago. Eso es dharana, es como una conexión entre mente, alma y cuerpo. Hay un lenguaje uniforme, porque a veces pensamos una cosa, hacemos otra, ¿no? O deseamos una cosa, pensamos de otra manera y hacemos otra cosa. A veces surgen esas confusiones, esos estados que se chocan entre sí. Entonces dharana es como esa línea plena y recta de conocimiento. Y luego de dharana es el sexto paso. El séptimo se llama dhyana, que es el nombre de este capítulo. Dhyana significa meditación, ¿no? Es la parte ya más avanzada, ya la concentración me lleva a un nivel de pensamiento profundo, filosófico. Meditación significa, fíjese qué interesante, ¿no? Meditación viene de la palabra meditare. Meditare quiere decir pensar correctamente. Cuando uno está concentrado, cuando está viendo a la luz del conocimiento, significa que está pensando correctamente. Y esto conduce hacia el samadhi, la plena realización, la plena absorción con la divinidad. Esos son los 8 pasos del yoga. Ahora bien, ella en el verso 4 dice, se dice que una persona ha alcanzado el yoga cuando habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para la complacencia de los sentidos, solamente para disfrutar, ni se entrega a las actividades fruitivas, ¿no? A las actividades en búsqueda de resultados egoístas. Entonces, alcanzar el yoga es de lo que se trata la vida, ¿no? Porque de vuelta, yoga no es una práctica que viene de la India solamente. Yoga implica conectarse con el Supremo, vincularse con la divinidad. Entonces, para vincularnos con la divinidad, con el aspecto divino que nos integra a nosotros, ya sea como almas, como también la propia divinidad, que es otro aspecto que recibe el nombre de Chaitya Guru. Chaitya significa conciencia, y Guru es aquel que ilumina. Entonces, en otras palabras, es la voz de la conciencia, el guía interno. Para conectarnos con ese guía interno y poder percibirlo, vivenciarlo y manifestarlo hacia afuera, es muy importante que primero llevemos la atención hacia adentro, y eso implica renunciar a deseos materiales que no tienen un propósito para mí avanzar. Por supuesto hay cosas que puedo desear materialmente, tener, pero si esas cosas que deseo tener materialmente no contribuyen o no sirven para mi desarrollo espiritual, desde un lugar sano, entonces no tienen un propósito y eso me distrae, ¿se entiende? Yo puedo desear tener una computadora, un celular, un vehículo, puedo desear tener una casa, puedo desear tener una pava eléctrica, un montón de cosas puedo desear o puedo necesitar. Eso no está mal. El punto es, ¿para qué lo voy a usar? ¿No? ¿Qué utilidad le voy a dar? ¿Cuál va a ser el fin? ¿Distraerme y utilizarlo para disfrutar solamente yo? ¿O lo voy a utilizar también si yo tengo un aparato, o, no sé, tengo esta pava eléctrica, caliento el agua para hacer una hierba ayurvédica, una infusión medicinal, ofrecerla con un mantra? Todo lo que utilicemos, sea material, lo más burdo que pueda ser material, si tratamos de vincularlo a través de la intención con algo consciente, con un deseo consciente, todo va a cumplir un propósito. Pero en esencia el deseo tiene que estar estableciendo esos parámetros, ¿no? De avance y de desarrollo interior. Que todo lo que yo quiera tenga como ese propósito. Ese es un poquito lo que significa renunciar al deseo material. No es que hay que renunciar a desear, sino renunciar a que mi felicidad dependa de algo externo, ¿no? Sino más bien aceptar que mi felicidad, renunciar a que mi felicidad dependa de algo externo, para aceptar, para tomar
que mi felicidad dependa del ser interior. Ese es el propósito aquí de lo que Krishna está diciendo. Creo que hay una pregunta en el chat. Me están viendo a mí porque tengo... Acá estamos. Perfecto. Creo que sí, ¿no? O sea, están viendo el PowerPoint y están viendo a mí. Ahí si alguien me quiere responder. Sí, Maharaj, lo estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Lalita y Purushottam preguntan de Tandil. Saludos a los devotos de allí. El último paso de la Ashtanga, Samadhi, es un estado constante que una vez que sucede perdura, o va apareciendo la experiencia de Samadhi, en principio de manera fluctuante, como algo que va y viene. Bien, esa es la pregunta, ¿no? Sama, bueno, primero podemos analizar un poquito el término Samadhi, ¿no? Sama significa ecuanimidad, equilibrio. Entonces, lógicamente, en este caso, en términos yógicos, el Samadhi es algo que se mantiene permanentemente, que se manifiesta como fruto, como resultado de practicar los diferentes pasos que hemos visto previamente del yoga. Ahora, todos estos pasos, estos 8 pasos que hemos analizado del yoga, se encuentran presentes en el Bhakti Yoga, en el yoga de la devoción. El Bhakti Yoga incluye estos 8 pasos. Sama significa ecuanimidad y Di quiere decir inteligencia. Entonces, Samadhi significa tener la inteligencia firmemente establecida en el ser. Esta unión, precisamente por eso yoga es unión, ¿no? En unir la inteligencia, la mente, la conciencia y el cuerpo en un propósito trascendental. El Samadhi se caracteriza por un equilibrio constante, una plena absorción en la divinidad. De hecho, posteriormente, en el verso 15, vamos a ver como 2 tipos de Samadhi que se describen, que es muy interesante. Lo vamos a ver más en profundidad. A la luz de cómo se está hablando en este concepto, en este contexto, Samadhi, ¿cuál es la característica de una mente de estar en plena ecuanimidad, en pleno equilibrio, con una inteligencia sumamente espiritual, que es lo que significa Samadhi? En lo práctico, eso se manifiesta como ser absolutamente favorable para con los demás, plenamente misericordioso, plenamente trascendental, percibir el alma en todos los seres. Eso implica Samadhi. Samadhi es estar como plenamente absorbido en la conciencia. Entonces, como uno ve lo que refleja dentro de sí, ¿no? Si nosotros estamos vibrando negatividad, si nosotros estamos vibrando enojos, críticas, vamos a ver y vamos a proyectar todo eso hacia afuera. Ahora, si nosotros estamos vibrando espiritualidad, estamos percibiendo nuestro ser, eso mismo que percibimos en nosotros, lo vamos a ver en los demás. Entonces, Samadhi significa esa visión unívoca, ¿no? Esa visión absolutamente conectada entre lo que percibo de mí y percibo hacia los demás. Entonces, esto, por supuesto, se caracteriza por la cordialidad, la compasión, la humildad, la sabiduría. Por momentos en nuestra vida podemos tener estados de humildad. Sí, no, bueno, bien, aquí, bueno, digo yo, ¿no será que para este fin de semana nos van a habilitar las misas? Hola, hola, alguien está hablando de la misa y lo estamos escuchando. Ahora estamos en la misa de Krishna, así que el que tenga prendido ahí el mic, se lo puede... Ahí está, muchas gracias. Entonces, como decía, ¿no? Hay momentos en que se puede manifestar esos estados,
pero como algo fluctuante. En ese caso no es el samadhi al que se refiere precisamente Krishna. El samadhi en el yoga es algo permanente, es algo de lo que ya no hay distracción, por eso es samadhi, ¿no? Porque la inteligencia está fija en sama, en el equilibrio y en el alma. Nuestra inteligencia por momentos puede estar fluctuando, ¿sí? Entonces ya eso no es samadhi. ¿Se entiende, no? No sé si se logra entender. Si hay otra pregunta al respecto. Ahí está. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier duda, desde ya me van, que no se entienda, me van preguntando, ¿no? Bien, vamos ahora a continuar a ver el verso número 5. ¿La mente es amiga o enemiga? De todas maneras, volviendo a la pregunta anterior, a estos conceptos de Samadhi, porque hablar de Samadhi también es algo que podemos estar mucho tiempo, porque es algo bien amplio. Ahora Krishna en el verso 15, que vamos a llegar, vamos a hablar precisamente de este aspecto. Ahora Krishna va a empezar a hablar de la mente. En estos versos, el verso básicamente 5, 6, 7, va a empezar a hablar de la característica de la mente, y cómo puede ser un amigo o un enemigo, y la importancia de controlar la mente. Y ella dice en el verso 5, una persona debe elevarse mediante su propia mente y no degradarse. La mente es el amigo del alma condicionada, como también su enemigo. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos, pero para aquel que ha fracasado en hacerlo, su propia mente será su peor enemigo. Entonces la mente está en este lugar, porque a veces puede que surja que hablemos de la mente como si fuese algo malo, como si la mente, ¿no? Uno puede decir, uy, tengo una mente muy perturbada, tengo una mente muy agitada, la mente, y hasta a veces sin darnos cuenta podemos hablar mal de la mente, pero la mente en sí es realmente un gran aliado de la conciencia. La mente nos representa íntegramente, o sea, entonces debemos tratar de amigarnos con nuestra mente, o mejor dicho, de permitir que nuestra mente se amigue con el conocimiento, se amigue con la práctica, no no quede sujeta solamente a la duda, a la desconfianza, porque ese es el gran enemigo de la mente. Todo lo que implique, la mente tiene dos funciones principales, se explica en sánscrito. Una es sankalpa y la otra es vikalpa. Estos son términos en sánscrito, ¿no? Sankalpa, vikalpa. Sankalpa significa aceptación y vikalpa quiere decir rechazo. Entonces la mente tiene como esa característica, ¿no? Puede aceptar algo, así como también lo puede rechazar, ¿sí? Entonces, de vuelta, como uno va a percibir hacia afuera lo que percibe de sí mismo, si nuestra mente no está o no trabaja en un plano de purificación, es difícil que nosotros podamos tener una perspectiva de sabiduría acerca del entorno o actuar sabiamente. Entonces debemos permitir que nuestra mente ingrese el conocimiento, que nuestra mente vibre mantras, que nuestra mente conecte con diversas enseñanzas, para de esta manera que se amigue con el ser, que se amigue con la práctica, que se amigue con la sabiduría. Eso es muy importante. Que también otra característica, otra función de la mente es la duda, es la desconfianza, es el temor, ¿sí? Entonces por eso Krishna dice, para aquel que ha conquistado la mente, aquella,
esta es la mejor de los amigos, pero para aquel que ha fracasado en hacerlo, su propia mente se vuelve peor enemigo. Entonces, en el verso número 7, Krishna dice, para aquel que ha conquistado la mente, la superalma ya está alcanzada. ¿Sí? O sea, la superalma es el aspecto de la divinidad dentro del corazón. Como diría Freud en el psicoanálisis, está el ser y el superser. La superalma representa a la divinidad y el alma representa a nosotros como individuos. Hay dos presencias espirituales. Una es Dios, en su forma de superalma, como dije antes, Chaitya Guru, el Guru interno, la voz de la conciencia, y otra es nosotros como individuos, como almas individuales. Entonces, para aquel que ha conquistado la mente, que ha conquistado la mente, no que la mente lo controle a uno, sino uno poder controlar la mente, significa liberarse de los condicionamientos a que nos sujeta la mente. La superalma ya está alcanzada, pues él ha logrado, ella, la tranquilidad. Para una persona tal, la felicidad y la desdicha, el calor y el frío, la honra y la deshonra, son todo lo mismo. La superalma, como lo explica aquí el significado, es la que dirige las leyes divinas en la vida de cada uno. Superior a la superalma es el aspecto original de la divinidad en el mundo espiritual. Entonces, nunca debemos confundir la superalma que está en nosotros con el alma, porque eso es creer que uno es, digamos, es confundirse o creerse Dios. Y en ese sentido uno es parte integral y energía de Dios, lo que lo hace ser uno en un sentido cualitativo, en cualidad, pero no en un sentido cuantitativo. En otras palabras, está el océano y una gota de océano, ¿no? Cualitativamente la gota posee las mismas cualidades, los mismos componentes que el océano, pero cuantitativamente el océano es infinitamente más grande. De la misma manera, cualitativamente el alma posee un gran porcentaje de cualidades trascendentales, pero cuantitativamente está limitada por el cuerpo, limitada por el ego falso. Entonces no somos Dios, ¿no? En ese sentido, no somos los controladores absolutos del universo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que acá se divide esto, y menos mal que es así, porque eso permite que tengamos una relación amorosa, sino porque el amor, un vínculo amoroso, implica un par, implica dos o una pluralidad o más, pero no solamente una parte, ¿no? Implica un otro. Entonces, ese otro está ocupado por la divinidad. Entonces, amarnos a nosotros mismos también significa amar aquel aspecto que nos constituye como almas espirituales, y amar a Dios significa también amarnos a nosotros. Porque el amor se experimenta cuando se da, más que cuando se recibe. Por supuesto que cuando se recibe, el amor se experimenta, pero la plena experiencia amorosa se vivencia a través del acto de dar ese amor. Entonces, esto es muy importante porque de esto precisamente nos quiere enseñar Krishna, ¿no? Por eso, Srila Prabhupada también, en relación a este verso, él dice exactamente que el efecto de controlar la mente es que uno sigue automáticamente los dictados de esta superalma. Ya empieza a haber una relación con la divinidad. El control de la mente significa cómo controlar la mente, también respondiendo a la pregunta inicial de Víctor, ¿no? Volviendo ahí, viste, Víctor, que nos lo va respondiendo Krishna a todos desde diferentes ángulos. También implica actuar con esa voz interna como guía, y esa voz interna también está en el Bhagavad Gita. Esa voz interna también está en las escrituras védicas. Se materializa, digamos, se exterioriza a través de los mantras,
a través de este tipo de enseñanzas. Entonces lo que permite este tipo de conocimiento y de sabiduría es conectar con esa voz interna y de esa manera desarrollar un vínculo. Este vínculo permite que haya una relación y a través de esta relación uno puede experimentar lo que se conoce en sánscrito como rasas, diferentes emociones espirituales, sentimientos. Nosotros somos adictos al amor y como tal adictos al sentir, al percibir, a tener experiencias, a vivenciar experiencias. Estas pueden ser dadas a través también, y de manera plena, porque son espirituales, a través de este vínculo con Paramatma, mediante el conocimiento y el bhakti, la devoción. Y esto también es un tipo, por supuesto, esto nos conduce hacia el samadhi, ¿sí? Hacia el logro del samadhi. Bien, creo que tenemos una pregunta. No sé por qué, a ver. Acá. Almavidia, Aribol, Almavidia pregunta, un saludo. En relación a las etapas de comprensión del servicio devocional, ¿experimentarlas son samadhi o son procesos distintos? Mi pregunta surge porque me pareció similar el concepto de samadhi con sthagi bhav. Bueno, sthagi bhav es otro término en sánscrito, que es cuando uno está experimentando también diferentes emociones. Por supuesto que, vamos de vuelta a la que la borré, la saqué. Por supuesto que tu pregunta, de vuelta, ¿no? Aquí cuando Krishna habla acerca de samadhi, lo habla como la meta y el logro máximo y la autorrealización. En este contexto, Krishna se está refiriendo a samadhi. Como digo, uno puede experimentar por ahí algún tipo de experiencia mística o de plena concentración o de revelación divina, pero en este caso, este tipo de samadhi, como lo está mencionando Krishna, es un samadhi donde uno lo percibe a él, y por supuesto en estos estados de sthagi bhav, de emoción espiritual, hay este tipo de percepción. Pero aquí Krishna se refiere al samadhi desde la perspectiva del Ashtanga Yoga, desde los yogis. Para un yogi de este tipo, Ashtanga Yogi, el samadhi significa percibir a la divinidad dentro del corazón. Es un tipo de plena absorción en el Ser Supremo, y por supuesto en ese caso tiene una similitud en Sthagi Bhav, pero no en otros procesos, ¿no? En Pratyahara, como hemos visto, en Dhyana, Dharana, no precisamente ahí uno experimenta samadhi. Samadhi es el resultado de la práctica y de la plena realización del yoga. Esa sería como la característica, ¿no? del samadhi. Bueno, nos quedan unos minutitos, por supuesto no vamos a poder llegar. Ahí me decís, Asmavidia, si más o menos pude responder, sino también, como siempre, se puede repreguntar. No vamos a poder ver todo este capítulo 6, pero sí vamos a ver la parte más. Vamos a ver ahora el verso número 8. Krishna dice aquí, Arjuna, acá está, ¿no? Otra concepción acerca de samadhi. ¿Cuál es la característica de samadhi a la luz del yoga que Krishna va a describir? Se dice que una persona está establecida en la autorrealización y se le denomina yogi, o sea, místico, cuando está plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y de la iluminación adquiridos. Una persona tal está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Todas las cosas las ve igual, ya sea guijarros, piedras u oro.
Entonces, ¿a qué se refiere aquí, no? Como ver un pedazo de tierra, una joya, o oro con igual visión, como lo está mencionando aquí Krishna, significa como que los está viendo como la misma sustancia en distintos estados de transformación. Porque las mismas provienen de la tierra, el oro y jarro, que sería diferentes, cerámico, ¿no? Y joya, todas las piedras preciosas y demás, todo proviene de la tierra. Entonces lo que ve el yogi es la misma sustancia en distintos estados de transformación. O sea, Krishna en este verso habla de una visión equitativa en relación a los objetos sensoriales, ¿sí? De vuelta, esto es samadhi, es tener una visión equitativa, una visión equilibrada en todos los objetos que uno contempla. Aquí viene la pregunta, ¿su mente está satisfecha? ¿Mediante qué está satisfecha? Por su conocimiento y realización. Por eso la mente, eso es lo que le da plena satisfacción a la mente, ¿no? El conocimiento adquirido y la realización. Mantener un humor satisfecho no es fácil porque la mente, como todos sabemos, tiende a ser caprichosa. Antes de que la mente abandone la gratificación de los sentidos y sea capaz de satisfacerse con el conocimiento y la realización, debe ser puesta bajo el control mediante la regulación de los sentidos y las prácticas constantes. O sea, lo que va a permitir que la mente se satisfaga plenamente a través del conocimiento y la realización adquirido va a ser la regulación de los sentidos y las prácticas constantes del yoga. ¿Eh? Eso es lo que Krishna está diciendo aquí en este verso. Lo que los sabios extraen como significado. Verso número 9 y 10. Continuamos hablando acerca del yoga, ¿no? A la luz de las enseñanzas de Krishna, que son para todos realmente un néctar. Krishna dice, se dice que una persona es aún más avanzada en el yoga cuando considera a todos, al bienqueriente honesto, a los amigos y a los enemigos, al envidioso, al piadoso, al pecador y a aquellos que son indiferentes e imparciales con una mente ecuánime. Un trascendentalista siempre debe tratar de concentrar su mente en el yo supremo. Debe vivir solo en un lugar aislado y siempre debe controlar su mente cuidadosamente. Él debe estar libre, ella, de los deseos y sentimientos de posesión. Porque lo que tenés, te puede tener. El sentimiento de posesión significa el querer controlar. Y el querer controlar nos lleva a actuar de una manera manipuladora, de una manera persuasiva, nos puede hacer actuar de una manera muy egoísta. Entonces, digamos, en otras palabras, lo que ella está queriendo también decir aquí es que estas prácticas en esencia, ¿no? Esto de ver con ecuanimidad a todos, incluye la absorción mental en pensamientos que se concentren en un objeto. ¿Y ese objeto cuál es? El ser, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser, digamos, en otra manera, el poder de observar, el que observa es el sujeto y lo observado es el objeto. Entonces, en este caso, el ser es el sujeto, pero a su vez también el super ser, la superalma, se puede volver el objeto que al ser contemplado en uno. Nosotros nos consideramos que la mente o que el cuerpo es el sujeto y que las cosas son los objetos. ¿Se entiende? Pero en realidad el sujeto es el que ve y el que está permitiendo que se vea y el que está observando es el ser. Entonces el sujeto es el ser, el objeto viene a ser el cuerpo. ¿Qué vamos a permitir
que realice el sujeto a través del cuerpo va a estar determinado por qué tipo de conocimiento y qué tipo de visión tengamos. Entonces aquí Krishna está hablando de aquel que se identifica con el yo, como el sujeto, el alma, y de esta manera, al identificarse, puede ver al bienqueriente honesto, a los amigos, enemigos, a todos con una visión totalmente ecuánime. ¿Sí? Tenemos unas preguntas. Maharaj, ¿podría hacer una pregunta? ¿Sí? Me gustaría profundizar un poco más con respecto al texto número 9. ¿Qué implica ser ecuánime frente a estas personas distintas? Ahí salí de la pantalla, ¿no? Esperen un segundito. Así lo respondemos a la luz de... Acá. ¿Qué implica ser ecuánime a la luz de...? De la espiritualidad. Bueno, es esto que venía mencionando, ¿no? O sea, es estar... Implica muchas cosas, por supuesto, pero esencialmente la ecuanimidad tiene que ver con... Una persona ecuánime se caracteriza por ser bueno con los demás, por ser una persona que siempre está deseando hacer el bien al otro. Eso es lo más característico de la ecuanimidad. Una persona que no tiene enemigos, entonces siempre va a tratar de bendecir. Una persona autocontrolada, esto significa que no va a dejar que su vida o sus deseos egoístas se transfieran a los otros y que a través de ellos lastimen. Entonces la ecuanimidad se está refiriendo en este contexto a todas esas, a un estado mental, un estado emocional, donde uno va a realmente ser un bienqueriente, ¿no? Va a querer a todos, más allá de que lo quieran o no, a él o ella. Eso es ecuanimidad. Es un estado de abnegación, un estado de mucho afecto, de mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque está satisfecho en sí mismo. Entonces, como habíamos mencionado antes, todo lo que experimente en sí mismo se va a manifestar hacia afuera. Como está experimentando una felicidad, eso mismo lo va a manifestar en actos, en cierta conducta. Le va a doler el sufrimiento ajeno, le va a doler el enojo del prójimo, entonces siempre va a perdonar, por supuesto con un límite, ¿no? Pero, porque hay cosas que, pues, todo se puede perdonar, pero hay cosas que no por perdonar se tienen que permitir, digamos. Entonces, ecuanimidad significa también tener una inteligencia emocional y espiritual totalmente establecida en la conciencia del ser. ¿Sí? En breves palabras podemos describir esto, ¿no? En lo que se refiere a Cristo. Gracias. No, de nada. Bien, y ahora vamos a pasar a esta parte que es muy, muy interesante, como para también darle... Este es el último verso que vamos a ver hoy. Los últimos versos, este capítulo tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, 46 versos. Tengo el Bhagavad Gita. Y bueno, tiene 47 versos. Entonces, bueno, verlos todos va a ser muy difícil. Vamos a ver esta parte hasta acá hoy. La clase que viene vamos a ver el resto de los versos en 2 clases. Es un capítulo largo, pero muy interesante a estudiar y a profundizar. Pero básicamente, desde los textos 10 al 32, Krishna describe las prácticas de Ashtanga Yoga, ¿sí? Krishna describe las prácticas de Ashtanga Yoga, primero en la etapa perfeccionada y luego en la etapa inicial. Entonces, acá Krishna va a hablar de las reglas y objetivos de la práctica del yoga, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos y cómo llevar adelante esos objetivos? Por eso esto es muy importante para todos los que estamos en este camino
autoconocimiento y del análisis interno para poder tomar como referencia estos puntos, ¿no? Krishna dice, uno debe mantener erguidos y en línea recta el cuerpo, el cuello y la cabeza, y mirar fijamente la punta de la nariz. De esta manera, con la mente controlada y no agitada, desprovisto de temor y completamente libre de la vida sexual, o sea, de los deseos sexuales egoístas, se debe meditar en mí dentro del corazón, haciendo de mí la meta última de la vida. Acá Krishna está hablando, cuando dice mí, por supuesto, Krishna, además de ser un gran sabio y el maestro principal de la filosofía y el conocimiento del yoga, también se refiere a mí, quiere decir mi ser interno, ¿no? Mi yo. Meditar en el yo supremo que está dentro del corazón. Pero también es la suprema personalidad de Dios, es un nombre de la divinidad, uno de los muchos nombres que tiene la divinidad también es Krishna. Entonces acá está dando una regla bien importante, que es mantener erguidos y en línea recta el cuerpo, el cuello, la cabeza, tratar de estar en un lugar apartado, ¿no? Meditando en la trascendencia. Meditar en la trascendencia, podemos decir que también significa meditar en el Ser Supremo, que habita en nuestro corazón. Porque existen 5 planos o etapas mentales, ¿no? Una es perturbada, la otra etapa mental es confundida. Estas 2 primeras etapas están asociadas más a la modalidad de la ignorancia. La tercera etapa es distraída, que está más asociada a la pasión, a la modalidad de la pasión. La próxima etapa es controlada, y la última es, la cuarta etapa es concentrada, y el quinto estado mental es controlado. Nuestra mente fluctúa desde la perturbación, la confusión, la distracción. Entonces el propósito del yoga esencialmente es aquietar la mente, ¿no? Como establecerla bajo un parámetro de concentración, de meditación, de plena absorción en el ser. Ese es el propósito principal. Para eso debemos tratar de llevar a la mente a la modalidad de la bondad, ¿sí? Y la modalidad de la bondad se caracteriza por actividades que tienen que ver precisamente con estas, con meditar, con la práctica de yoga, con liberarnos de los deseos. Cuando habla de libre de la vida sexual se refiere al libre del deseo de ver al otro como un objeto para mi disfrute. Y vamos a llegar a este verso 15, ahora sí este sería el último verso, porque acá Krishna, para cerrar esta idea de la meditación, Krishna dice, practicando así el control del cuerpo, la mente y las actividades, el trascendentalista místico alcanza la conciencia superior, o la morada de Krishna, por medio de la cesación de la existencia material. Srila Prabhupada en su significado escribe, la meta última al practicar yoga se explica ahora claramente. La práctica del yoga no está creada para obtener ninguna clase de facilidad material. La práctica del yoga es para capacitar el cese de toda existencia material. Quien anhele una mejoría en la salud o aspire a la perfección material, no llega a lograr un estado de conciencia yógica conforme al Bhagavad Gita. O sea, el propósito de la práctica del yoga es precisamente la autorrealización, y esto tiene que ver con la percepción del ser supremo en el corazón. Eso naturalmente va a beneficiar mi salud y me va a dar beneficios materiales también, porque va a purificar mi karma, va a traerme un buen karma. Pero en este caso, tenemos que entender que el yoga lo debemos encarar como, no solamente para que nuestro cuerpo esté sano,
el yoga permite eso, fortalece nuestro sistema inmune y demás, sino también para realizarnos espiritualmente, purificarnos y percibir al Ser Supremo en el corazón. ¿Sí? Ese es el propósito y lo que Krishna aquí describe, ¿no? en este verso en particular. Como para decirles unas últimas palabras, dando, ¿no?, algunas reflexiones de Titulari Swami y de otros maestros, es que ellos dicen que la paz suprema, ¿no?, que yace más allá del cese de la existencia material, queda incorporado dentro de la experiencia de Krishna mismo. Si esto es así para el yogi, cabe preguntar cuál es entonces la experiencia directa de Krishna para su devoto. O sea, lo que nosotros vamos a experimentar es que a través del conocimiento acerca de Krishna, a través del conocimiento acerca de la práctica del Bhakti, podemos quedar capturados por su belleza y su encanto, ¿sí? Por su personalidad, por su afecto, por su amor. Eso es lo que significa aquí lo que Krishna está diciendo, ¿no? Apegarnos a Krishna significa apegarnos a todo lo que implica Krishna. Krishna no solamente es una persona azul, la suprema personalidad de Dios, un maestro yoico, el principal maestro yoico, sino que Krishna también representa los mantras, Krishna representa el prayana, el elemento ofrecido, Krishna representa la manifestación universal, Krishna representa el Om. Ya vamos a llegar precisamente, el capítulo 7 muestra cómo el Ser Supremo y cómo Krishna está manifiesto en toda la creación material. Y cómo puede ser percibido en todo, no solamente en un templo, sino entender que también nuestro corazón, como dijo Jesucristo, nuestro cuerpo es un templo, y como en todo templo debe haber un altar. Y el altar debe contener alguna imagen, algún símbolo, alguna referencia al cual adorar. Entonces el templo es el cuerpo, el altar es el corazón, y la deidad, ¿sí?, lo que mora dentro del altar, es el alma que puede servir a la superalma, al Ser Supremo. Entonces acá Krishna está preparándonos para entender que para servir, para hacer actividades del Bhakti Yoga, del Karma Yoga, es importante primero controlar la mente, ¿sí? Porque si no, va a ser muy difícil para nosotros poder avanzar y desarrollarnos espiritualmente. Bueno, aquí unas palabras de hoy, creo que estamos. Vamos a continuar el miércoles que viene con más versos de este capítulo 6, la idea es poder terminarlo. Un capítulo maravilloso. Así que desde ya, nuevamente, invitadas, invitados todos, el próximo miércoles 19 horas, es el mismo link de acceso. Y también invitarlos si tienen preguntas, comentarios, alguna reflexión también pueden compartir. Y también invitarlos para este próximo martes, que inicio un curso de 4 clases, de 4 martes consecutivos, de 19:30 a 20:30, 21 horas, de psicología del yoga y salud emocional. Vamos a estar viendo diferentes tratados de psicología a la luz de la psicología del yoga, abordando temáticas como la ansiedad, el estrés, la autoestima, el perdón, la constitución de la mente, el manejo de las emociones a nivel de intención. En fin, va a ser un curso bien bonito, van a ser 4 martes, que van a incluir las diapositivas y material en PDF que van a quedarse los alumnos, para poder de esa manera conocer a la luz del yoga cómo poder seguir trabajando la mente y abordando conflictos mentales que pueden surgir a través desde la perspectiva yógica, ¿no? Como ansiedades, ira, pánicos, estrés, cómo prevenirlos de una manera consciente y saludable. ¿Tiene algún costo, Maharaj? Tiene un costo, sí, ahí se pueden contactar por el chat,
la escuela, de Escuela Vasanti Veda Yoga, por el WhatsApp, y ahí Bhakta les informa a todos. Pero es bien accesible, es muy accesible y es para que, bueno, todos lo puedan hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que están compartiendo. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Adriana. Saludos. Susana, Claudia, Marileshwari. Ariana, yo dije Adriana, pero es Ariana, ¿no? Ariana, perdón. Claudia también. Gracias. Gracias, Macaré. Un gracias con eco, un gracias con efecto, está bueno, ¿no? Como varias veces se repite. Víctor, también un gran saludo. Gracias, maestro. Gracias. Básicamente, mi caso es, yo intento ser un discípulo, y esto no es falsa humildad, porque en realidad uno dice algo que puede tener algún sentido o puede ayudar a alguien, es porque está repitiendo lo que los maestros y los sabios del yoga repiten, ¿no? Y nos enseñan a nosotros. Entonces sí, todos nos podemos volver maestros en la medida que citemos y sigamos el ejemplo de los maestros. Entonces Krishna quiere que todos seamos maestros, por eso nos enseña de esta manera, pero yo también soy un estudiante igual que ustedes, y estoy aprendiendo con ustedes nuevamente el Gita. Imagínense, yo hace ya casi 15 años que estoy leyendo y estudiando, y este debe ser mi curso número no sé cuánto ya, el Bhagavad Gita, y siempre aprendo y extraigo nuevos significados de otros maestros, y siempre me olvido de los versos también, entonces siempre uno, Krishna a uno le hace acordar que es importante siempre estar leyendo y recordando y pensando en esto, ¿no? Eso es un tipo de meditación también, por supuesto. Así que gracias a ustedes también, porque esto yo lo hago para mi purificación y para también compartir algo que sé que les puede ser muy, muy útil, porque lo es para todos los que lo tratamos de seguir, y son enseñanzas eternas, ¿no? También saludo a mi madre, que está conectada al teléfono siempre. Me sigue desde el celular, con las clases. Mi madre Haribhakti. Saludos a los devotos de Tandil, a Nandini, que la vi por ahí también. Erika, bueno, son varios hoy, ¿no? Hoy creo que hemos batido récord de conectados. Bueno. Recuerden que el próximo miércoles, 19 horas, vamos a estar conectados, y les voy a pasar las diapositivas para que la puedan estudiar y leer con las imágenes, así que por favor pídanosla, ya sea al WhatsApp como al Messenger, para que les llegue la información. Y también a mi muro, Janardhan Swami, subo la clase, así que los invito a que, si quieren hacer algún comentario o clicar para que se pueda difundir, y toda esta enseñanza maravillosa de Krishna pueda llegar a todos lados, ¿no? Que es el propósito principal de estos encuentros. Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces. Espero que se haya entendido. Pueden ser dos cosas, o no se entendió, o se entendió todo. O por ahí vienen después. Si vienen después también son bien recibidas, ¿no? Muy bueno, me encantó la explicación. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta el miércoles próximo, si ella quiere, o el martes para los que se sumen al curso de Ayurveda y Astrología. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Haribol, reverencias. Haribol. Gracias a todos, y a todos los que no nombré también. Muchas gracias por estar. Haribol.